Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Emanuel Lolo, soy especialista en marketing y también soy parte del cuerpo docente del Instituto Eugenio Pacelli. Pertenezco a la carrera profesional de Administración de Empresas. El día de hoy vamos a aprender sobre un tema muy importante que es la medición de la satisfacción del consumidor. ¿Sabías que cuando una persona pasa una mala experiencia en tu punto de venta local comercial o en tu empresa, normalmente esa persona te desprestigia, es decir, habla mal con otras personas y es un número elevado, habla mal de ti con 11 personas? Entonces, como puedes ver, es algo preocupante para cualquier emprendedor. Al respecto, vamos a aprender un tema el día de hoy bastante interesante y se trata de la medición de la satisfacción del cliente. ¿Sí? Mi nombre es Emanuel y como ya lo vimos en la presentación, soy parte del Instituto Pacelli. Existen muchas formas de poder medir la satisfacción del consumidor. Una de estas tantas formas precisamente viene a ser el índice de satisfacción del cliente o consumidor, ¿no? Conocido como CSAT en inglés. Vamos a aprender al respecto. Tenemos aquí un pequeño concepto que nos ayudará a comprender el tema para más adelante poder aplicarlo. Es un método de medición basado en la encuesta. Sí, esta encuesta pues que representa un procedimiento en el cual realizamos una serie de preguntas a cierto número de personas al respecto de un tema en particular. En este caso, la característica de este índice de medición de satisfacción es que se deben de hacer muy pocas preguntas. Veremos también algunos ejemplos a continuación. Las ventajas del índice de medición de satisfacción es que se utilizan precisamente pero muy pocas preguntas y es bastante sencillo de aplicar. Hacer 2 o 3 preguntas como máximo. Asimismo, podemos también destacar que permite cuantificar, ¿sí?, la percepción de nuestros clientes al respecto de nuestros productos, servicios o de la experiencia que esta persona vivió durante su estadía con nosotros. Una tercera ventaja sería que precisamente nos permite a nosotros como emprendedores, empresarios, tomar decisiones para poder hacer mejoras en forma rápida y ágil. Podemos apreciar también que existen momentos más oportunos, por así decirlo, en los cuales se puede aplicar este índice, hacer esta medición. ¿Sí? Entonces, vemos que se puede hacer en forma mensual para medir la satisfacción del cliente actual, el cliente que ya tenemos. También se puede hacer cuando ingresan nuevos clientes a nuestra empresa, incluso lo puedes hacer individualmente. ¿Sí? Se puede hacer cuando uno considera que es necesario incrementar la competitividad de la empresa. Sabemos que la competencia nunca descansa y está en constante mejora, así que nosotros también tenemos que ir evolucionando. Y qué mejor si lo hacemos de la mano de el incremento de la satisfacción del consumidor, ¿cierto? Claro que sí. ¿Cómo se aplica? Es muy sencillo. Al ser un índice que hace uso de la encuesta, normalmente esta encuesta viene acompañado con un pequeño cuestionario de preguntas. Este cuestionario se aplicará a un número determinado de personas. Entonces, veamos un ejemplo. Tal y como puedes observar, se utiliza una escala que puede ser compuesta por 3, por 5, por 7. Eso ya quedará a tu criterio. En este ejemplo podemos apreciar que la escala está compuesta por 5, es decir, nada satisfecho, siendo quizás la respuesta más baja y menos deseable para nosotros, poco satisfecho, neutral, muy satisfecho y totalmente satisfecho, ¿no? Que es lo que se busca. Muy bien, puedes utilizar una escala similar, si es que no la misma, para hacer la medición en tu emprendimiento o empresa. Vámonos con un caso de aplicación para poder aterrizar esto que hemos ido aprendiendo en estos minutos. Observamos entonces que este caso va a ser referido a una empresa que es un restaurante, ¿no? Restaurante turístico Rico Huanca Sac. ¿Sí? Muy bien. El número de personas a encuestar será de 100. 100 comensales, 100 consumidores. Muy bien. Se van a hacer 3 preguntas en total.
Habíamos mencionado que no se deben hacer más preguntas. Las 3 preguntas serán las siguientes. La número 1, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre los potajes que degustó? Ok. Número 2, ¿cuál es su percepción respecto a nuestros servicios en general? Y número 3, ¿recomendaría nuestro restaurante? Estas 3 preguntas, desde mi parecer, engloban, ¿sí?, y nos dan una idea de cómo está la satisfacción del consumidor respecto a nuestro producto, servicio o experiencia que él ha vivido con nosotros. Por tanto, estas preguntas pueden ser adaptadas para cualquier tipo de empresa. Si observamos, al ser una encuesta que utiliza un instrumento denominado cuestionario, ¿sí?, con estas 3 preguntitas y sus respectivas alternativas por escalas, debemos de procesarlo, es decir, hacer un conteo de cada respuesta. Si han sido 100 personas, hablaremos entonces de que el total fue 100. Entonces, como puedes ver, para la pregunta número 1, ¿qué opinión tienes sobre los potajes que degustó? Vemos que en nada satisfecho, esta alternativa fue marcada por 12 personas, que representa el 12%. Es muy sencillo de hacerlo. Poco satisfecho, 16 personas. Medianamente satisfecho, 21 personas. Bastante satisfecho, 38 personas. Y totalmente satisfecho, 13 personas. Si sumamos la cantidad de respuestas, nos dará 100, ¿cierto? Es muy importante generar una columna con un porcentaje al lado de estas respuestas. Esto se hace con una regla de 3 simple, bastante sencillito, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el índice de medición de satisfacción precisamente deberá de estar en porcentaje para al final tener una respuesta. ¿Mi cliente está satisfecho o no está satisfecho? Entonces, ¿cómo se hace? Puedes ver en la parte amarilla de la pregunta 1 que dice CSAT, el índice precisamente de satisfacción, es igual a 51%. Y si te preguntas por qué, es muy sencillo. Si nosotros deseamos determinar si nuestro consumidor o cliente está satisfecho, debemos de identificar las respuestas positivas. Es decir, en este caso, vamos a sumar las respuestas obtenidas de bastante satisfecho y totalmente satisfecho. 38% más 13% me da 51% de satisfacción en esta primera pregunta. Bastante bajo, bastante bajo. Vamos a la segunda pregunta que se realizó y al respectivo conteo de respuestas. En nada satisfecho tenemos 10 personas que marcaron esta alternativa, poco satisfecho 12, medianamente satisfecho 26 y bastante satisfecho 29. Bueno, también está el de totalmente satisfecho con 23 y en suma nos dan 100 respuestas, ¿sí? Porque fueron 100 personas las encuestadas. Lo llevamos a porcentaje. Y de la misma manera como trabajamos la pregunta anterior, debemos de identificar las respuestas positivas que denotan satisfacción. Es decir, sumaremos bastante satisfecho, 29%, más totalmente satisfecho, 23%. El índice de satisfacción para esta segunda pregunta es de 52%. Nuevamente, puede parecer mucho, sin embargo, si hablamos de satisfacción, es un tanto bajo. Finalmente tenemos la pregunta número 3, ¿recomendaría nuestro restaurante? Si nos ponemos a pensar lógicamente, una persona que ha tenido una excelente experiencia con nosotros, normalmente te va a recomendar con sus amigos, familiares, conocidos. Esta pregunta es clave porque en sí nos daría una idea si es que realmente, ¿no?, obtuvo lo que quería en nuestro punto de venta con nosotros o simplemente fue una experiencia no tan positiva, una experiencia regular, etc. Sin embargo, a diferencia de las preguntas anteriores, podemos observar que ya no estamos utilizando una escala, sino que queremos ser más certeros todavía. En este sentido, vemos que las respuestas se componen por sí y por no, ¿cierto? Con sí, vemos que 45 personas nos dijeron que sí, recomendarían nuestro restaurante. Mientras que no estuvo conformado por 55 personas que hacen el 55% del total.
Como habíamos mencionado anteriormente, debemos identificar lo positivo, aquello que nos haga pensar que efectivamente este grupo de personas encuestadas están satisfechos. Por tanto, el valor que vamos a coger para nuestro índice de satisfacción es el de 45% representado por sí. Entonces el índice es de 45%. Aquí ya no hay una suma, como pueden apreciarlo. Tenemos ya los tres índices de estas tres preguntas. Todos están en porcentaje y la razón es única. Vamos a promediar los porcentajes obtenidos en cada una de estas tres preguntas. Es así que el índice de satisfacción promedio de nuestro consumidor, y en este caso de nuestro comensal para el ejemplo, es de 49.33%. ¿Cómo se interpreta este valor? Les iba adelantando que no es un valor necesariamente positivo o alentador, ¿cierto? Estamos hablando que el 49.33% de tus consumidores se siente satisfecho. Es decir, el otro porcentaje no está satisfecho con lo que tú le brindas. Y esto es preocupante, ¿cierto? Por tanto, tenemos que tomar decisiones para poder mejorar este aspecto precisamente e incrementar ese 49.33%, ¿sí? A lo que será pues primeramente 55, 60, 65, 70, 80, 90. Hay que incrementar ese índice lo más que se pueda, porque mientras más arriba, mientras más alto esté, más satisfecho estará tu consumidor al respecto, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, veamos un ejemplo. Si es que en la pregunta 3 te dicen, no te pienso recomendar, ¿cierto? Esto podría dar origen a hacer un estudio más profundo incluso. Ya, no me recomendarías, pero ¿por qué? ¿Qué no te gustó? ¿O qué sí te gustó? ¿Cierto? Muy bien. En la pregunta 2 podemos apreciar cuál fue su percepción respecto a nuestros servicios en general. De la misma manera, bueno, no me gustó cómo está ambientado tu negocio. Ah, perfecto. Entonces, como ven, estas preguntas nos permiten hacer un diagnóstico para que más adelante se pueda hacer un estudio mucho más profundo y así ahondar en lo que realmente piensa, quiere y desea el consumidor en nuestro emprendimiento, en nuestra empresa local, como quieras llamarlo, ¿sí? Es así entonces que podemos hacer la medición de la satisfacción del consumidor de una forma muy sencilla, ágil y breve que nos permitirá tomar decisiones para mejorar nuestra empresa. Eso ha sido todo. Mi nombre nuevamente Manuel Lolo, docente del Instituto Eugenio Pacelli. Este y otros temas más los podrás aprender con nosotros en nuestra carrera profesional de Administración de Empresas. Sería todo y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao.